Un segundo antes, la trinchera está en silencio. Un segundo después, un sonido desgarra el aire a 1200 disparos por minuto, tan rápido que el oído humano no distingue los tiros individuales, solo un rugido continuo. Los soldados se cubren la cabeza, algunos caen de rodillas, otros simplemente se congelan. Los aliados le pusieron un apodo que sonaba casi a broma, pero no lo era. La llamaban la Sierra Circular de Hitler. No era solo una ametralladora. Era una máquina diseñada para romper mentes antes de romper cuerpos. Esta es la lista completa de las armas que Alemania usó no para matar, sino para aterrorizar, y al final te voy a mostrar el índice de terror completo de las 36 más letales jamás catalogadas. El MK-42. 7,92 milímetros, cinta de 50 o 75 balas, 1200 disparos por minuto. Su cadencia era tan extrema que ningún otro ejército logró replicarla durante toda la guerra. El sonido no se escuchaba como disparos separados, se escuchaba como una tela rasgándose sin fin. Los veteranos aliados describieron después que ese sonido, más que las balas mismas, era lo que congelaba a un pelotón entero en movimiento. Pero el verdadero terror no estaba en la velocidad, estaba en lo que provocaba en la mente de quien lo escuchaba desde una zanja sin saber cuántos hombres había detrás de esa arma. Un soldado, una máquina, y el sonido bastaba para detener un avance completo. Y eso apenas era el principio. La sirena de Jericó, montada bajo cada Junkers 87 Stuka, no era un accesorio decorativo, era un instrumento psicológico calculado. Una hélice giraba con el descenso del avión, generando un aullido que aumentaba de tono mientras la máquina caía en picada. Antes de que la primera bomba tocara tierra, el sonido ya había destruido la moral de todo un batallón. Los pilotos alemanes descubrieron algo que ningún ingeniero de artillería había considerado antes. El miedo anticipado es más devastador que el impacto mismo. En Polonia y Francia, columnas enteras de refugiados y soldados abandonaban posiciones simplemente al escuchar ese aullido descender, sin que una sola bomba hubiera caído todavía. El sonido llegaba antes que la muerte, y esa espera era el arma real. El Nebelwerfer, apodado Screaming Mimi por las tropas aliadas, era un lanzacohetes de 6 tubos que no solo disparaba proyectiles explosivos, sino un chillido agudo y prolongado durante el vuelo del cohete. A diferencia de la artillería convencional que llegaba con un silbido corto, el Nebelwerfer producía un lamento que se extendía varios segundos, suficiente para que cada soldado en la zona de impacto tuviera tiempo de imaginar su propia muerte antes de que ocurriera. Los informes psiquiátricos militares aliados documentaron casos de fatiga de combate específicamente atribuidos a la exposición prolongada a ese sonido, más que a las bajas reales que producía el arma. Las minas Shrapnel Mine, conocidas como Bouncing Betty, no buscaban matar de inmediato. Al ser activadas, la carga saltaba hasta la altura del pecho antes de detonar, maximizando el daño y, sobre todo, el tiempo de agonía visible para los compañeros cercanos. El objetivo no era solo la víctima, era el efecto sobre quienes veían caer a su amigo, sabiendo que el mismo campo minado los esperaba a ellos. El terror se transmitía de soldado a soldado sin que Alemania necesitara disparar un solo tiro adicional. El Glasmin 43, una mina antipersona hecha casi enteramente de vidrio, fue diseñada específicamente para evadir los detectores de metal aliados. Su descubrimiento generó algo peor que el miedo a morir, generó el miedo a lo invisible. Un soldado podía caminar por un campo ya revisado y aún así detonar una carga que ningún equipo había podido detectar. Ese tipo de incertidumbre, la sensación de que ninguna precaución era suficiente, erosionaba la confianza de unidades enteras durante semanas. El cohete B-1, apodado Buzz Bomb por su motor a reacción pulsante que producía un zumbido grave y constante, aterrorizaba precisamente por lo opuesto a la sirena de Jericó. Mientras se escuchaba el zumbido, la población civil sabía que estaba a salvo. El terror comenzaba en el silencio. Cuando el motor se apagaba, significaba que el misil había iniciado su descenso final, y nadie sabía exactamente dónde caería. Miles de londinenses aprendieron a vivir escuchando ese zumbido con alivio momentáneo, sabiendo que el verdadero peligro llegaba cuando el sonido se detenía por completo. El V2, su sucesor balístico, eliminó incluso esa advertencia sonora. Viajaba más rápido que el sonido, lo que significaba que la explosión ocurría antes de que cualquier alarma pudiera anunciarla. No había sirena, no había zumbido, no había manera de prepararse psicológicamente. Alemania había perfeccionado un arma cuyo componente más aterrador era la ausencia total de advertencia, convirtiendo cada momento de calma en una posible antesala del desastre. El lanzallamas Flammenwerfer 35, portado por un solo soldado, proyectaba fuego a distancias de hasta 25 metros.
Su función táctica era limpiar búnkeres y trincheras, pero su función psicológica era mucho mayor. Ningún soldado quería ser capturado vivo por un operador de lanzallamas, y esa reputación se extendió más rápido que el arma misma. Unidades enteras se rendían al ver acercarse a un solo hombre con ese tanque en la espalda antes de que disparara una sola llamarada. El Panzerschreck, un lanzacohetes antitanque portátil, producía una detonación tan violenta al dispararse que el operador debió usar equipo de protección especial para no quemarse él mismo. Para la tripulación de un tanque aliado, el sonido de un impacto de Panzerschreck contra el blindaje, seguido del calor que penetraba el metal, generaba un tipo de pánico claustrofóbico que ninguna otra arma antitanque lograba replicar con la misma intensidad. El fusil de asalto SGK 44, la primera arma de su categoría jamás producida en masa, combinaba cadencia automática con munición intermedia, dándole a un solo infante la capacidad de fuego que antes requería un escuadrón completo. Su presencia en el campo cambiaba el cálculo psicológico del combate cercano. Un aliado que antes calculaba probabilidades contra un rifle de cerrojo, ahora enfrentaba a un enemigo capaz de sostener fuego automático prolongado, y ese cambio de percepción alteró tácticas de asalto en todo el frente oriental. La motocicleta Kettenkrad, un híbrido de motocicleta y tanque con orugas, no era un arma en sí misma, pero su presencia anunciaba algo peor. Se usaba para transportar equipo pesado y remolcar el Nebelwerfer a posiciones de disparo con una velocidad que la infantería aliada no esperaba. Ver una Kettenkrad significaba que artillería psicológica pesada estaba a minutos de distancia, y esa anticipación por sí sola dispersaba posiciones antes del primer disparo. La propaganda de Radio Sender Belgrano y las transmisiones nocturnas dirigidas a tropas aliadas, con mensajes personalizados sobre soldados específicos, nombres reales, direcciones de sus casas, sospechas plantadas sobre la fidelidad de sus esposas, no dejaban una sola marca física, pero fracturaban algo más profundo. Este tipo de guerra psicológica pura demostró que el terror no siempre necesitaba pólvora, a veces solo necesitaba información y un altavoz. El cañón ferroviario Schwerer Gustav, con su calibre de 800 milímetros, era tan masivo que su mera existencia se convirtió en leyenda antes de dispararse. Un proyectil de 7 toneladas lanzado a 47 kilómetros no solo destruía objetivos, destruía la creencia de que existía algún refugio seguro contra la artillería alemana. El tamaño mismo del arma era el mensaje. El Goliath, un pequeño vehículo terrestre controlado a distancia cargado con explosivos, representaba algo nuevo y desconcertante para la infantería aliada, una máquina sin operador visible que avanzaba directamente hacia posiciones fortificadas. La ausencia de un enemigo humano al que disparar generaba una sensación de impotencia distinta a cualquier otro tipo de combate. Las minas Sur, colocadas en patrones invisibles alrededor de posiciones defensivas, obligaban a las tropas aliadas a avanzar centímetro por centímetro, revisando cada paso, convirtiendo el simple acto de caminar en una fuente constante de ansiedad. El tiempo que tomaba cruzar un campo minado, multiplicado por miles de kilómetros de frente, representó semanas enteras de agotamiento mental acumulado antes de que ocurriera un solo combate directo. El obús autopropulsado Kalgerek, con un calibre superior a los 600 milímetros, disparaba proyectiles tan pesados que su simple traslado hacia el frente requería semanas de preparación logística visible. Los servicios de inteligencia aliados detectaban el movimiento de estas piezas mucho antes de que llegaran a posición, y esa anticipación forzada generaba semanas de tensión constante en las tropas destinadas a recibir el impacto, sabiendo exactamente cuándo, pero no exactamente dónde, caería el golpe. LSD.KF-C. 251. El vehículo semiblindado que transportaba tropas de asalto directamente hasta la línea de contacto se convirtió en sinónimo de ataques relámpago coordinados. Su sola silueta apareciendo en el horizonte, seguida del sonido característico de sus orugas sobre terreno irregular, anunciaba que la infantería alemana llegaría en cuestión de minutos con apoyo blindado cercano. Las tropas aliadas aprendieron a asociar ese sonido específico de metal contra tierra con la inminencia de un asalto coordinado mucho antes de que apareciera un solo soldado enemigo a la vista. Y aquí está el índice completo de terror, calculado según impacto psicológico documentado sobre las tropas que lo enfrentaron, más allá de las bajas físicas que produjo cada sistema. En el primer lugar, la sirena de Jericó del Stuka, seguida de cerca por el zumbido interrumpido del V1. El Nebelwerfer ocupa el tercer puesto con el MG-42.
Inmediatamente detrás, no por su letalidad, que era enorme, sino por la sensación de inevitabilidad que su sonido transmitía incluso antes de que se disparara un cargador completo. Las minas de vidrio y las Bouncing Betty completan el grupo superior, seguidas por el silencio absoluto del V2. Un arma que aterrorizaba precisamente por no dar ninguna señal. Alemania descubrió algo que cambiaría la guerra moderna para siempre. No hacía falta matar a todos los soldados de un batallón para neutralizarlo. Bastaba con que cada hombre creyera que la muerte podía llegar en cualquier segundo, desde cualquier dirección, sin previo aviso. Ese fue el verdadero arsenal del terror, 36 sistemas diseñados no solo para destruir cuerpos, sino para desmantelar la voluntad de luchar antes de que la batalla siquiera comenzara. Y esto apenas es el catálogo del Frente Occidental. En el próximo episodio de Arsenal del Terror, exploramos las armas psicológicas más oscuras y menos documentadas del Frente Oriental, sistemas que ni los propios archivos alemanes se atrevieron a catalogar por completo.